El segundo expositor es el doctor Enric Benito, doctor en medicina, especialista en oncología, máster en cuidados paliativos, miembro de los grupos de espiritualidad de la Asociación Española de Cuidados Paliativos y la Asociación Europea de Cuidados Paliativos. Su empleo actual es coordinador del Programa Regional de Cuidados Paliativos de las Islas Baleares y el tema acompañamiento espiritual en la clínica, una propuesta desde la SECPAL. Doctor. Muchas gracias. Buenos días. Quiero dar gracias a todos por vuestra presencia aquí. Me siento muy halagado de ser invitado en este ámbito académico. Agradecer especialmente a Gustavo de Simone, que fue el que, con su perseverancia, ha conseguido que un señor tan mayor vuele tantas horas desde el Mediterráneo hasta aquí. Pero ahora estoy muy agradecido a él por haberme seducido, porque me siento encantado de estar en Argentina. He estado en Rosario 2 días, ahora estoy aquí y son ustedes muy amables, muy acogedores. Yo quiero dar las gracias también a usted por la ponencia que acaba de hacer, porque realmente enmarca completamente, perfectamente todo lo que estamos construyendo, ¿no? Entonces yo creo que es un muy buen principio. También felicitar a los que habéis hecho el programa, porque está muy bien pensado. Yo quiero decir que, aparte de esto que se ha dicho de mí, básicamente mi pasión ha sido, como oncólogo, un momento dado hice una metanoia, hice un cambio, tuve una crisis existencial profunda, un estado modificado de conciencia donde descubrí que realmente no era feliz, estaba muy incómodo conmigo mismo, porque yo había decidido ayudar a las personas cuando era un chiquito. Me hice médico para cuidar a la gente y había llegado un momento que como oncólogo había perdido mi destino, mi orientación. Había conseguido ser muy famoso, estaba publicando en revistas americanas, europeas, dirigía equipos de investigación, hacía cosas muy importantes, pero me había alejado de los enfermos. Y empecé a sentir una tristeza profunda que no entendía qué me estaba pasando. Y en este momento, me dieron de baja por depresión y estuve 6 meses reflexionando sobre qué pasaba. El psiquiatra me miraba a los ojos y yo a él, yo entendía que él no sabía lo que me estaba pasando. Me daba Prozac, que me producía estreñimiento y sequedad de boca, pero no conseguíamos aclarar nada, hasta que tuve que hacer un bucear profundamente para intentar entender qué hacía yo allí, por qué me pasaba esto y cómo podía resolverlo. Me di cuenta enseguida que yo había venido aquí a ayudar a la gente y me había despistado, me había ido a publicar artículos famosos y había dejado de tocar a los enfermos, mirarles a los ojos. Entonces descubrí que al traicionar mi vocación me puse enfermo. Cuando volví sabía mucho más de mí mismo y de los enfermos y de la relación de ayuda. Mi interés por la espiritualidad fue, después cuando volví decidí que no iba a hacer más oncología, no iba a tratar más tumores, iba a tratar personas. Y porque los tumores iban mejorando, habíamos conseguido curar uno más de cada... O sea, cuando empecé en el año 72 en España morían 3 de cada 4 pacientes de cáncer. Cuando dejé la oncología solamente morían 2. Bueno, morían todos un poco más tarde, pero de otra cosa. Porque claro, esta es otra de las historias. La muerte es algo que no está permitido en el ámbito clínico, ¿verdad? Bien, pero entonces decidí que se moría muy mal, porque los profesionales mirábamos hacia otro lado y había que intentar entender cómo ayudar a esta parte. Me metí en cuidados paliativos. Sorpresa de todos mis amigos oncólogos, dice, el pobre Benito todavía no se ha curado de su depresión. Y no entendieron que yo realmente era profundamente feliz, porque esa decisión me ponía en contacto con lo más importante de mí mismo, que era aquello que me había llevado a ser médico. Y a partir de aquí, mi interés por intentar vertebrar los cuidados paliativos alrededor de la esencia, de la columna vertebral de lo que son los cuidados paliativos y de cualquier actividad médica, que es la dimensión espiritual. Yo también tengo que confesar que cuando empecé de hacer paliativos y había dejado la oncología, al principio me preguntaban, ¿y ahora qué haces? Y bueno, en el ámbito académico, científico, decía, pues ahora hacemos control de síntomas, rotación de opioides, manejo de fármacos, como un poco avergonzado todavía de... Poco a poco, cuando fui tomando confianza, pensé, ¿y ahora qué? Bueno, ahora ya estoy trabajando para conseguir un buen confort del paciente. Y luego ya al final pensé, bueno, confort está muy bien, pero esto me suena a spa, ¿no? Lo importante es, ahora estamos aquí para conseguir que la gente muera sana. ¿Qué significa? Entonces alguno me dice, pobre Benito, ¿se ha fumado algo? No. Morir sano significa morir íntegro, entero, habiendo hecho aquello que has venido a hacer.
Y acompañar a la gente para que muera sana es el fundamento de los cuidados paliativos. Es verdad que hay que saber controlar los síntomas, es verdad que hay que procurar el confort y el bienestar, pero básicamente nuestro trabajo más importante, lo que es la columna vertebral de los cuidados paliativos, la esencia, es el acompañamiento espiritual. Y de esto es lo que me toca hablar ahora un momentito. He hecho esta pequeña presentación para enmarcar eso. Un momento dado, en el año 2004, nos presenta la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que reúne cerca casi de 2.000 profesionales hoy en día en nuestro país, un grupo de los más aventurados, decidimos intentar, ya que esa definición de cuidados paliativos incluye la palabra sufrimiento y la palabra espiritualidad, ¿qué es esto? ¿Cómo lo exploran? Porque queda muy bien, queda muy elegante en una definición la espiritualidad, pero ¿esto qué es? ¿Cómo se explora? ¿Cómo se atiende? ¿Cómo se acompaña? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo se...? Y tiene que ver con sufrimiento. Entonces, ¿cómo construimos un itinerario y alguna información? ¿Cómo ponemos en palabras esto para que nuestros compañeros y nosotros mismos lo entendamos? Hicimos un grupo de trabajo, que es el que ahora mismo, el Grupo Heiser, está aquí en Argentina, en Latinoamérica, creo, intentando también trabajar en ese mismo sentido y al que nosotros le vamos a apoyar en lo que podamos desde nuestra experiencia previa. Hicimos un grupo de trabajo formado por médicos, enfermeras, antropólogos, filósofos, también algunos agentes de pastoral, y las fuentes de información para construir ese itinerario eran básicamente, vamos a ver, hay información científica. Te puedes ir a American Journal, le pones Spirituality and Health, Palliative Care, Spirituality, y aparecen un montón de publicaciones que están creciendo exponencialmente en los últimos años. Esto, por una parte, está muy bien. Tienes una información donde, bueno... por otra parte, tenemos la información de la experiencia clínica de los que acompañamos a los pacientes y no nos arrugamos ni tenemos miedo y estamos allí viendo lo que pasa. Y hemos comprendido que ahí hay un continente por explorar. Ese acompañamiento al final de la vida te da muchísima información sobre cosas que nunca hemos mirado a los ojos, porque huimos, como hacía yo a mis 35 años, me decían, el paciente se está muriendo, pues oiga, llámenme cuando haya fallecido para firmar la boleta de defunción, pero ahora, ¿yo qué hago allí? ¿No? Pues con esta actitud se pierde la parte más interesante del proceso. Bueno, y después había otra parte interesante, y es que, como ha dicho muy bien antes, todas las tradiciones de sabiduría se han planteado esto. Entonces, ¿por qué no bucear en el budismo, en el hinduismo, en Confucio, Lao Tse, evidentemente los evangelios, en todas las tradiciones que han construido para intentar dar respuesta a esto? Cuando uno hace un metaanálisis de todo esto, se da cuenta, como ha dicho muy bien, que todos dicen lo mismo. Entonces, estas fuentes. Y luego había otra fuente de información para el grupo muy interesante, que es nuestra propia experiencia de sufrimiento. Porque algunos de nosotros, en este caso yo también, teníamos un máster. Y eso también entendimos, que el proceso que habíamos hecho para salir de ese profundo pozo donde uno, cuando se suelta, se encuentra que no se cae, porque algo que no esperaba le sostiene. Y que eso que le sostiene es lo que te ha sostenido siempre, aunque tú no eras consciente de ello. Entras en contacto con esa dimensión en un estado modificado donde compruebas que ya te puedes confiar, porque esto está muy bien organizado. Bien, desde esta experiencia personal, la sabiduría, las tradiciones de sabiduría, la experiencia con los enfermos, también la bibliografía académica, intentamos construir un modelo para compartir con los compañeros, que es un poco el libro que Gustavo de Simone os ha dicho que estaría accesible para ustedes, porque tienen ya, gracias a él y a Pallium, que ha hecho una edición específica para Latinoamérica, toda esa monografía que hemos construido juntos y que yo muy brevemente voy a intentar de comprimir, destilar un poco los 4 conceptos básicos que algunos de vosotros seguramente ya conocéis o habéis leído, ¿no? Entonces, bueno, sabéis que las profesiones sanitarias, todos los que os dedicáis a cuidar a los demás, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, todos los sanitarios, quiero deciros, si no lo sabíais, que todos tenéis un corazón compasivo, porque vosotros decidisteis ayudar a los demás. Esa es la fuente de la vuestra terapéutica. Después tenéis que adquirir conocimientos, herramientas, maneras de cómo hacer eso. Pero básicamente vuestro primer movimiento del corazón es buscar la ayuda de los demás. Y eso es profundamente espiritual. Vuestra vocación es la respuesta a una llamada espiritual. Seáis o no conscientes de ello. Y bueno, está en la relación, porque cuando dice Martin Buber que a Dios nadie le ha visto, pero cuando uno sufre y otro se acerca para ayudarle, Él está entre los dos. Y los dos quedan transformados en esta relación. Y eso es porque la dimensión espiritual es, como has dicho muy bien, es, de alguna manera nosotros la hemos definido como nuestra naturaleza esencial, aquello que nos conforma, y desde donde surge un anhelo inagotable de plenitud.
que intentamos expandernos hacia alcanzar lo mejor de nosotros mismos. Ese empuje, ese dinamismo que también has descrito, me parece que es lo que define. Porque claro, no podemos escuchar un perfume, ni podemos oler una música, ni podemos pensar la espiritualidad. ¿Entendéis? Pertenece a otra categoría, se explora con otro órgano, que no es tu propia experiencia, tu propia vivencia, tu propia conciencia de, tu propia, diríamos, intuición. Es por ahí, ese es el lenguaje. Cuando intentas expresar en palabras, como decía el poeta, entre el pecho y la garganta algo se muere. O sea, no lo puedes expresar bien porque se queda como bien. Pero de todas maneras hicimos un intento de poner palabras para poder compartirlo, ¿no? Bien. Como veis, como decía también antes Gustavo, la herramienta somos nosotros. Bueno, esta es la definición para marcar eso, que todos sabéis, marcar lo que sufrimiento y espiritualidad están identificados, y a partir de aquí esta es la monografía, y esto es un poco la estructura de los contenidos de la monografía. Esta es la versión española. Está también accesible en PDF en la página web de la SECPAL, cualquiera se la puede descargar. En este momento lleva más de 5.000 descargas. No hace un año que la colgamos. Bien, yo voy a pasar rápidamente porque yo quería decir que ese dinamismo que nos conforma desde dentro, básicamente se estructura como, yo diría que otra forma de definir eso sería una conciencia que está en proceso de crecimiento. Eso es otra de las posibles definiciones. Y al mismo tiempo establece relaciones a tres niveles. Cada uno de nosotros nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás y con lo demás. Y en esos tres ejes hemos intentado estructurar, hacer una antropología para médicos, que tampoco somos muy complejos y hay que hacerlo sencillito. Yo sé que eso tiene muchas limitaciones, pero era una forma de intentar transmitir eso. Bien, esas tres ejes de relación vimos que podíamos darnos cuenta que tenían ese anhelo. En mi relación conmigo mismo, cada uno de nosotros tenemos necesidad de cada uno de nosotros tiene necesidad de armonía consigo mismo. Entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace, tiene que haber orden, porque si no, no estás entero. ¿Vale? Cuando tú puedes traicionar, puedes mentir a los demás, pero a ti no te puedes mentir. Tú, si te engañas, estás en déficit. Esa es una dimensión importante, la coherencia y el sentido, el saber qué he venido a hacer aquí, haber descubierto, yo estoy dando sentido a mi vida, qué es lo que no hace falta sea algo mesiánico. Es decir, si le preguntas a mi esposa cuál es su sentido, te dirá tener una familia y unos nietos, eso me llena la vida, para eso vine y lo estoy haciendo y me siento feliz de esto. Quiero decir cosas, o yo, pues, cada uno tiene que encontrar su sentido. Y esa es la relación interna con cada uno. Veréis, hacia el exterior, en la conexión con los demás, cuando llegamos a este mundo venimos sin manual de instrucciones. Y cuando nos damos cuenta de cómo funciona la realidad, ya nos hemos equivocado 2 veces y hemos hecho daño y nos han hecho daño. Le di una patada a uno y el otro me... Entonces, todos tenemos necesidad de reconciliación y de perdón, de pedir disculpas cuando nos equivocamos y de disculpar cuando alguien se equivocó con nosotros. Fijaros que eso es una necesidad interior, no tiene que ver con religión, sino como seres humanos todos tenemos esta necesidad. Porque quiero decir, y no lo dije antes, que desde el principio nuestro planteamiento como grupo de trabajo, aunque cada uno tenía sus propias creencias, su propia formación o su propio agnosticismo, nos pusimos de acuerdo en buscar un lenguaje que fuera transpersonal, transconfesional, que pudiera ser asequible a cualquier persona, porque nuestros enfermos cada día no son siempre cristianos practicantes. Cada vez hay una... Incluso en España os diría que mucha gente, después de que la dictadura de Franco estuvo muy próxima a la Iglesia, bueno, como dice un amigo mío, el agnosticismo es la respuesta inteligente a una religión mal planteada. Entonces hay mucho agnóstico y muy poca gente que practica. Por lo tanto, intentamos construir un modelo más allá de las confesionalidades. Bueno, con los demás necesitamos todos esa relación de armonía con los demás. Y con lo demás, ¿qué es lo demás? Lo que me trasciende, lo que quedará cuando yo no esté. Y eso puedo yo, de alguna manera, todo esto lo estamos preparando, y ahora veréis dónde voy, para poder explorar a los enfermos, para tener un mapa de nuestra arquitectura interior, para poder hacer preguntas y atender, cuando el que se va y puede que tenga muchos recursos espirituales o muchas necesidades espirituales. Porque si yo soy una persona, o usted que se está muriendo, es una persona que ha sido coherente en su vida, con sus valores, con lo que enseñaron, pero además encontró el sentido, hizo aquello que vino a hacer,
pero además tiene armonía con las relaciones y fue bueno con los demás, y se quiso y le quisieron, se perdonaron cuando hizo falta, y además usted, en la última dimensión, que es la de la trascendencia, pensamos que teníamos que ordenarlo también fuera de un ámbito teísta, o sea, y en este momento decir, bueno, uno puede dejar esta vida sintiendo que estuvo bien lo que hizo y lo que dejó. Hay un concepto de legado, de dejar, o sea, yo no sé si hay nada más, ni a lo mejor sí, a lo mejor no, ya lo veré, pero ahora mismo, bueno, hice una casa, le di una carrera a mis hijos, sembré un árbol, enseñé esto a esta persona, aprendí, o sea, eso estuvo bien, y ese legado que dejo, porque la vida no es igual cuando yo me voy que cuando vine, pues me permite cerrar bien el proceso de haber vivido y me confío para poder, me da confianza para poder seguir. Y después está el otro, que es para las personas que pueden ser creyentes, no solamente religiosas, sino haber tenido experiencia, la experiencia mística, la experiencia de estados modificados de conciencia, donde uno se disuelve, se encuentra que algo le sostiene. Eso es el sentido de pertenencia. Yo no sé si hay o no, pero sé que algo me sostiene, pertenezco a algo mayor. O sea, eso que veis no es lo único que hay. Esa carrocería que se va a deshacer, ese nombre que va a desaparecer, que era un recuerdo de unos cuantos, pero yo soy como una ola que se está acercando a la playa, que veo que se va a deshacer, que es el morir. Pero cuando me disuelva, sé que voy a seguir siendo el mar. De alguna forma, algo de lo que yo soy, esa conciencia tiene una posibilidad de seguir en alguna forma en todo lo que me sostiene. Entonces, esos tres ejes de intra, inter y transpersonal, a partir de aquí nos permitimos explorar y tratar de elaborar una... Porque fijaros, si una persona tiene esto lleno y se está muriendo y tiene todos esos recursos porque los ha cultivado, procurad estar cerca cuando se muera porque vais a aprender mucho, porque se muere un maestro. Estos enfermos sabios que nos enseñan cuando se van, no hace falta tengan título universitario, muchas veces eso es incluso un impedimento, ¿no? No, personas sencillas, honestas, pero que pueden ser vuestros maestros. Pero cuando a una persona resulta que en su vida no descubrió ni qué vino a hacer, ni fue muy coherente con lo que tenía con sus valores, y además tampoco tuvo muy buenas relaciones con los demás, va a tener necesidades espirituales. Los enfermos tienen recursos y necesidades. La actitud paternalista del sistema sanitario generalmente, de que tú eres un pobrecito y yo te tengo que ayudar, no, esto no funciona. En el acompañamiento espiritual tiene que haber una relación de simetría moral. Yo soy un sanador herido, tengo mis propias heridas y tú estás hoy allí, puedo estar yo mañana o estuve anteayer. Entonces, desde esta simetría moral yo me puedo acercar mirándote a los ojos para reconocerte, validarte e intentar decirte, bueno, en el fondo, tu naturaleza y la mía es esencialmente bondadosa. ¿Te equivocaste? Bueno, no pasa nada, no sabías más. La reconciliación es necesaria en este momento. Entonces, la intervención empática compasiva del que acompaña necesita, teniendo en cuenta esta estructura, saber cómo acercarse a eso para empoderar, a recoger aquellos recursos que el paciente cultivó y, bueno, tratar de acompañar aquellas otras necesidades que quizá están incompletas, ¿no? Ese es el modelo que intentamos, digamos, de poner en un cuestionario y compartir. Bien, después, esta fue una definición que hicimos en la primera monografía del año 2008. Es decir, nuestra naturaleza esencial que nos caracteriza y de que surge este anhelo inagotable de sentido, conexión y trascendencia. Ya son esos tres ejes de sentido, conexión y trascendencia. Bien, hay otras definiciones. Cristina Puchaski ha trabajado muchísimo esto. Esto es un grupo de la Universidad de Washington. Tiene un mérito extraordinario esta mujer porque ha, digamos, contagiado todas las universidades americanas del tema de la espiritualidad. Allí no es tan difícil porque ellos lo tienen como menos... Y después el grupo europeo en el que también pertenezco, hicimos también una declaración para clínicos. Eso sería en el ámbito de cuidados paliativos, todo esto que estoy hablando, ¿verdad? Bien, bueno, el sufrimiento, que es lo que nos encontramos en la práctica clínica, es que esa definición es de Eric Kassel, es la amenaza a la integridad del self, del yo, y cuando me encuentro sin recursos para afrontar esa amenaza. Bien, eso es algo que nos vamos a encontrar con nuestros pacientes. Las personas se sienten que frágiles, vulnerables, amenazadas, y esa amenaza el sufrimiento tiene dos posibilidades. Puede verse como un problema, algo que tiene solución,
Porque, por ejemplo, imaginaros aquel paciente, yo estoy hablando siempre de mi entorno, y perdón porque no sé más, pero imagínate que alguien tiene una metástasis óseas y está con un dolor terrible, está en casa y está tomando paracetamol o cualquier cosa que no le sirve para nada, lleva 4 días de insomnio, está sufriendo ya existencialmente, quiere morir, está pidiendo, por favor, quiero acabar. Aquí hay un sufrimiento existencial producido por una causa, pero luego llaman a alguien de paliativos, viene, le puso un poco de morfina, se relaja, ya. Ese es un sufrimiento al que tú puedes quitar la causa de la amenaza. Pero luego, esa persona mismo, en lugar de ser este paciente, imagínate a alguien que tiene un accidente de tráfico, tiene una paraplegia, se queda en silla de ruedas y de entrada se le rompe su mundo. Eso no lo puedes evitar, no le puedes dar un calmante va a quedarse en la silla de ruedas. Solamente tiene una posibilidad, y es trascender. Como dice Levinas, es atravesar y ascender. Cambiar la perspectiva que él tenía y descubrir la cantidad de cosas que se pueden hacer en una silla de ruedas, aunque ya no pueda hacer footing. Pero trascender es dar, y seguramente cuando ha hecho ese paso de trascender, adquiere otro nivel de conciencia, de sabiduría, que antes, cuando tenía piernas, no tenía. Esa es la experiencia en general. Entonces, el modelo que hemos planteado para acompañamiento, incluso en el momento de la muerte, es el de... Bien, quería hablar de eso un poco, solamente deciros que no nos dé vergüenza a los clínicos hablar de sanación. Los enfermos pueden morir sanos y la sanación está bien documentada por autores como Balf Mount, que es una autoridad, un médico canadiense. Hay un montón de artículos que hablan de sanación y la sanación entendida como la recuperación de la integridad de la persona, no como algo que solamente estamos sanos los que aparentemente no estamos enfermos. Se puede morir sano, porque morirse no es una enfermedad. Es un proceso normal, como decía entre ustedes Borges, es una costumbre que tiene la gente y no hay que poner, claro, pues que entonces no hay que medicalizar a eso, hay que normalizar y entonces morirse se puede morir bien o mal, se muere bien, se puede morir sano, íntegro. Bien, entonces la sanación es, Michael Kearney también es otro, quiere decir que nosotros tenemos que promover la sanación de nuestros pacientes. La intervención espiritual, el acompañamiento espiritual busca que el enfermo pueda reconstruirse. No le vamos a dar un fármaco, pero nos vamos a dar a nosotros. Si nosotros somos profesionales ecuánimes, estables, compasivos, que no tenemos miedo a la muerte y nos podemos acercar mirando los ojos al que se está yendo y decirle, no temas, que esto acaba bien, tiene buen pronóstico. Parece una ironía según cómo se diga. Pero tú sabes que al final el proceso que hemos elaborado es de caos, aceptación y trascendencia. Ese es el modelo sencillo, muy digamos, simplista si quieres, pero es saber que al final, cuando tú te sueltas, cuando aflojas, lo que hay después es una dimensión muy superior de la que tú creías de la realidad. Todos nosotros estamos limitadísimos por la percepción de nuestros sentidos. No vemos los infrarrojos ni los ultravioleta y existen. Hay muchas cosas que nuestra limitada percepción de la realidad nos hace creer que solamente hay lo que vemos. Hay mucho más que no estamos viendo. Y cuando uno suelta el cuerpo y se libera, la expansión de la conciencia es brutal. El gozo, la paz, la serenidad. Y esto es exactamente, el proceso de morir, es exactamente como un alumbramiento. Si tú le preguntas al bebé que está a punto de nacer, en mitad del canal del parto, ¿cómo estás? Pues estoy fatal. Ahora mismo no veo manera de salir de aquí. Me encuentro, por favor, ayúdenme. Ese es el momento de la dificultad. Pero cuando sacó la cabeza, dice, bueno, ya estamos mejor. Hay algunos pacientes a los que acompañas descubres que en este momento que entra en un estado de conciencia donde aquella habitación ha cambiado de ambiente. ¿Qué pasó aquí? ¿Entendéis? Entonces, es darte cuenta de que el proceso siempre acaba bien. Y eso es un poco, bueno, decía Michael Kearney, que es difícil. El proceso yo no lo pongo bonito, es duro. Morirse no es fácil. Pero sí que me gustaría que veáis un poco que en la adaptación del proceso de morir tomamos esto de Kathleen Dolby Inside, que es una... conocéis este esquema, algunos de estos. El sufrimiento, una vez que el sufrimiento que no puedes resolver, tienes que aceptar. Y aceptar es entregarte y asumir que esto va a ser así, no luchar más. Y cuando sueltas, aflojas, en ese momento entras en un espacio modificado de conciencia, algo que no habías ni previsto que pudiera existir. La intervención empática compasiva, el terapeuta que sabe el itinerario y está acompañando, tiene que ser capaz de crear el entorno de seguridad y de confianza para que el enfermo pueda soltar. Para ello es bueno a lo mejor, con el esquema previo, revisar qué bien estuvo tu vida, qué cosas buenas hiciste. Bueno, esto no es, pero ya te puedes perdonar. O sea, afloja todo esto, porque la vida, verás como, y
en este momento, cuando tú te sueltas, el enfermo está así, necesita que alguien le permita hacer así. Entonces, y eso es un poco el tema del acompañamiento. Y ese es el modelo que nosotros hemos empleado, que yo entiendo que puede ser muy criticado porque es muy simple. Y bueno, esto sería un poco los recursos que tenemos para donde podéis acceder a más información. Y decir, creo que me he pasado, ¿no? Vamos bien. Decir que, básicamente, otra de las cosas importantes que me gustaría transmitir es que hay muchas maneras de madurar y crecer espiritualmente. Podéis hacer meditación, podéis hacer oración, podéis, algunos a través de su creencia, de su religión, pero la más potente que yo conozco personalmente es la relación de ayuda con los enfermos. Eso te transforma personalmente. Y ahora estoy hablando aquí y parece que sé algo, pero todo eso que estoy diciendo es lo que los enfermos me enseñaron cuando yo estaba con ellos. Entonces, quiero decir que si queréis crecer, madurar y aprender, arriesgaros, acercaros a ellos con una mirada respetuosa, pero al mismo tiempo haciendo un trabajo personal de perder el miedo, porque si tú entras con miedo en la habitación, lo que llevas es lo que tú eres. Eso está clarísimo. Tú llevas contigo todo lo que tú eres y en la habitación entra contigo todo. Si tú entras con confianza, con afecto, con interés, eso es lo que va a percibir el otro. Y si tú desde esta mirada te acercas, consciente de tus límites, que a veces tienes que recular porque hay cosas que no sabes cómo, pero hay otra cosa que va muy bien y quiero aconsejar, es decir, no temáis, si vuestra intención es ayudar, no podéis hacer daño. Os podéis equivocar, podéis daros cuenta que os habéis equivocado y tendréis que corregir. Pero la única manera de aprender es el método científico, ensayo, error. Arriésgate, acompaña, aprende, date cuenta de lo que no hiciste bien y vuelve a cambiar, ¿no? Y eso es una forma de crecer y madurar. Y luego otra cosa, para hacer eso hace falta un equipo. No os creáis Sor Teresa de Calcuta, porque este es un síndrome bastante patológico. Alguien que leyó un libro, escuchó una conferencia y luego se va allí a hacer eso. Esto, cuidado, porque ahí uno se puede morir de una hemorragia de bondad. Cuidado. Es muy importante trabajar en equipo. Y en el equipo tiene que haber psicólogos. Es muy importante. No sé en Argentina cómo lo tienen ustedes. Pero los equipos médicos, enfermeras, auxiliares tienen que tener integrados psicólogos. Porque eso es lo que da una capacidad de poder contener y apoyar y ayudar. Bueno, estamos bien hasta aquí, ¿no? Muchas gracias.